RCR. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al general del Ejército Peruano en situación de retiro, Leonardo José Longa López. En su momento él ha sido jefe del Estado Mayor de la Región Militar del BRAE, en Valle del Río Apurímac, en Emantaro, y también se ha desempeñado como agregado de defensa militar en Estados Unidos. Qué gusto saludarlo, general Longa, muy amable como siempre, muy gentil. José, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, el motivo de esta conversación, mi estimado general Leonardo José Longa, es para tener un punto de vista, una apreciación suya respecto a las acciones que está adoptando el gobierno para proteger la frontera norte del país. Usted conoce mucho este tema por toda la experiencia que ha tenido, ¿no? ¿Son las medidas más adecuadas para proteger zona de frontera en situaciones bastante complejas con lo que está ocurriendo en el hermano país de Ecuador? Bueno, José, yo te agradezco la oportunidad de poderme dirigir a los oyentes de Enlace Regional en RCR. Mira, la vigilancia y control de fronteras actualmente es una utopía, porque es difícil de realizar. Existe en la teoría, mas no en la práctica. La población debe de comprender que es importante la vigilancia de las fronteras y no podemos realizarla. La frontera se vigila y se controla. No vigilamos ni controlamos. Si vamos a la Constitución del 93, en el artículo 65 da la finalidad a las Fuerzas Armadas y textualmente dice que debe de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. O sea, al decir garantizar la integridad territorial de la República, someramente le da una responsabilidad en lo que es las fronteras. Pero si vamos al artículo 166 de la Constitución, ahí la Constitución es clara, porque le da una finalidad a la Policía Nacional, que es de vigilar y controlar las fronteras. Entonces, la Constitución, por mandato, delega la responsabilidad de vigilancia y de control en la Policía Nacional del Perú. Y actualmente la Policía Nacional del Perú, como vemos, no puede solamente asegurar lo que es la seguridad ciudadana, y menos va a poder asegurar lo que es la vigilancia y el control de las fronteras. Y más aún, tenemos que tener presente, José, de que en el Perú debería hacerse un cambio constitucional. ¿Por qué? Porque el sistema de vigilancia y control de fronteras existe en la teoría, mas no en la práctica. No hay un sistema de vigilancia y control de fronteras. ¿Quién lidera este sistema? Nadie. ¿Quiénes deben de integrarlo? Deben integrarlo en forma interinstitucional. Debe estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, hasta el Ministerio de Educación debe participar. Sin embargo, no tenemos un sistema de vigilancia y control de fronteras. Y el problema se agrava. ¿Por qué? Porque no existe una franja fronteriza como sí la tiene Ecuador. Ecuador sí puede actuar en sus fronteras con sus Fuerzas Armadas. Y te doy un ejemplo. Constitucionalmente el Ecuador tiene una franja de 50 kilómetros en la frontera en la cual las Fuerzas Armadas pueden intervenir en cualquier momento. Sin embargo, en el Perú no puede hacerlo. Para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la frontera, tiene que declararse el estado de emergencia. Ahora, general. El estado de sitio. Sí, general, tenemos una frontera extensa en el norte del país, Piura,
Tumbes, Amazonas, Loreto, fronteriza con Ecuador, ¿no? Usted acaba de señalar algo, ¿no? Es una utopía pensar que se va a poder controlar, vigilar, supervisar toda la zona de frontera. La pregunta es, si no estamos en esa condición de vigilar, proteger la frontera, ¿qué es lo que se puede hacer en situaciones bastante complejas? El otro día conversábamos nosotros con el alcalde del distrito de Ayabaca, que es de la provincia de Ayabaca, que pertenece a la zona altoandina en Piura, y nos decía que ellos tienen 6 pasos en zona fronteriza con Ecuador. No hay ningún control. Lo mismo ocurre en Amazonas, lo mismo ocurre en Loreto. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación general? ¿Cuál es la medida de emergencia que podemos adoptar? Como tú bien lo has dicho, tiene que adoptarse medidas de emergencia. Lo primero que tiene que hacer es declarar el estado de emergencia o el estado de sitio. Declarado el estado de emergencia o el estado de sitio, que es el estado de excepción que manda la Constitución en su artículo 137, entran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Armadas de Ecuador han estado realizando operaciones en el 2023. Tal es así de que ellos han determinado áreas nombradas de interés, en el cual como espejo, le llaman, o por espejo, intervenían tanto en el Ecuador como en el Perú. Pero para que en el Perú puedan intervenir las Fuerzas Armadas, tiene que declararse en estado de emergencia. Se ha estado realizando operaciones cuando se declaró el estado de emergencia en la frontera y sí han tenido éxito. Han tenido éxito porque han incautado de la minería ilegal, han incautado el narcotráfico, ¿no? Estupefacientes y una serie de artículos. Entonces, lamentablemente, el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen que aprender a legislar a favor de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana. No lo hacen. Entonces, tienen que legislar. Yo recomendaría de que inmediatamente se implemente una franja fronteriza de 50 kilómetros para que las Fuerzas Armadas, sin ninguna otra necesidad, puedan intervenir inmediatamente en la frontera. ¿Por qué? Porque ahora la situación que está viviendo nuestro país hermano y vecino de Ecuador también perjudica al Perú. Y hay que tener claras las cosas. Lo que pasa en el Ecuador en el Ecuador no se queda en el Ecuador. También refleja en el Perú. Lo que pasa en la Argentina no se queda en la Argentina, también refleja en el Perú. Igual es Bolivia, igual es Brasil, y tenemos hasta Colombia, que también nosotros nos vemos perjudicados. Ahora, general, usted tiene mucha experiencia en el trabajo de inteligencia, ha sido jefe de Estado Mayor en la zona del BRAE, en el Valle de Río Apurímac, en Imantaro, sobre todo en el combate, en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, hay un relajo en el trabajo de inteligencia. Le pregunto esto porque usted también mencionaba hace unos instantes, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ecuador es una situación bastante delicada, con mucha presencia de narcotráfico. Entonces, ahí, ¿qué medidas también tenemos que adoptar? Ya, porque no solamente es la criminalidad en su conjunto, sino es cómo el narcotráfico opera en un sector del país. Bueno, José, yo te agradezco la pregunta. Y para responder, yo quiero solamente añadir que he sido comandante general del BRAE, no solamente jefe de Estado Mayor. Llegué a ser comandante general del BRAE y he sido jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, el SEDENA, que es el máximo organismo en lo que es en la seguridad no militar. O sea, aglutina y preside lo que es el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, acá tú has tocado un tema muy importante para la sociedad peruana.
no tenemos un sistema de inteligencia nacional que responda a las necesidades actuales de la nación peruana. Tal es así que el sistema de inteligencia nacional es una alerta que ha debido estar presente desde el 2000 hacia adelante y no se ha visto su actual. No puede ser, es inaceptable que si hubiéramos tenido un sistema de inteligencia nacional, yo creo que no tendríamos en el Congreso, no tendríamos en el Ejecutivo, no tendríamos en el Poder Judicial gente que está haciendo daño al país. Es algo claro y hay que decirlo, ¿no? Hay gente que tiene vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la tala ilegal de madera, y están tratando de legislar a favor de esas amenazas. ¿Quién ha debido evitar? ¿Quién es la primera frontera que defiende a la nación peruana? Es el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿ya? Entonces, el Servicio de Inteligencia Nacional tiene que definirse qué corte debe tener. Debe tener un corte militar, un corte policial, un corte político. Entonces, definir cuál es el corte. Y también debe cambiar su apalancamiento estratégico. Normalmente el apalancamiento estratégico que conocemos desde los años 60 para la inteligencia ha sido la seguridad nacional. Tenemos que cambiar, sí, la seguridad nacional nos permite definir claramente quién es la amenaza, a quién vamos a combatir, quién es el enemigo. Pero ¿lo han hecho? No lo han hecho, pues. Estamos durmiendo con el enemigo, así. Estamos durmiendo con el enemigo. Entonces hay que cambiar ese apalancamiento de tal manera de responder a las necesidades de nuestra nación. ¿Cuáles son las necesidades? Yo creo que si en el Perú empezamos a traer justicia, el Poder Judicial verdaderamente cumple con su misión, se une al Ministerio Público, se une a la Policía Nacional, se une a lo que es la SUCAME, se une a lo que es el control de las cárceles, se une al serenazgo, ¿no? Vamos a empezar a traer seguridad. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Un sistema de inteligencia que verdaderamente ayude a la toma de decisiones en el más alto nivel. Y necesitamos de políticos que no tomen decisiones en base a su percepción, sino en base a este sistema que debe rediseñarse lo más antes posible y darle una visión del siglo XXI que nos encamine a los años 2030, 2040 como una nación estable y viable. Se vienen los retos, José, se vienen los retos para la nación peruana. Vamos a tener un megapuerto que ahorita se podría considerar que está atentando contra la seguridad hemisférica. Si nosotros no estamos preparados como sociedad, como nación, para enfrentar este reto, en lugar de tener un megapuerto que beneficie a los peruanos, va a ser un megapuerto que nos traiga la mayor cantidad de problemas y probablemente nos quite nuestra viabilidad y estabilidad. Ahora, general, permítame una última pregunta, ¿no? Y esto también tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de un trabajo de inteligencia. Hace unos días el ministro de Defensa, Jorge Chávez, indicaba que ya hay información sobre cómo se realiza esta venta de armas, de municiones en zona de frontera, que son vendidas a organizaciones delictivas en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué no es que se puede controlar todo ¿por qué no puede haber un control más efectivo en el tema de armas y municiones en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército de manera puntual? Bueno, también es un tema muy importante, que te agradezco la pregunta,
Si es que tan rápido han detectado las fallas y las van a corregir, sí, pues ¿por qué no lo hicieron antes? Esto no viene de ahora, viene desde los años 90, pasa por los años 2000. A partir del año 2000, estos robos sistemáticos aumentan. ¿Y con qué? Por falta de control, más que todo de los polvorines, que se ubican en las fronteras, en la frontera norte, en la frontera sur, en la frontera con Bolivia. Ya. Sí, se pierde, pues, se pierde munición, se pierde granadas, ¿no? Entonces, ¿se puede evitar? Sí se puede evitar. ¿Con qué? Con un control, con una vigilancia y más que todo, con un sistema de contrainteligencia. Entonces, si no tenemos inteligencia, menos vamos a tener contrainteligencia. Entonces, acá ya nace otra necesidad del país. En Estados Unidos tenemos al FBI, que al final es la contrainteligencia, y tenemos a la CIA, que es la inteligencia. Acá nosotros, los peruanos, también tenemos que aprender, pues, a activar nuestras alertas. Tenemos que activar la contrainteligencia que evitaría que estos sucesos vergonzosos, ¿no? Como los ha reconocido el ministro, yo creo que él ha adelantado, juicio, porque habría que ver si verdaderamente se ha perdido o las armas son peruanas. Probablemente puede haber sido granada, municiones, pero no creo que sea armamento. ¿Ya? Porque ahí sí, al menos en el ejército, hay una costumbre que viene de antaño y se cuida mucho el armamento. ¿Ya? Pero él ya adelantó, pues ya adelantó juicio. Tal es así de que el comandante general o el jefe del comando conjunto ecuatoriano, él dijo que todavía no estaba probado que sea peruano, ¿no? Pero ya se adelantó. Ojalá que las investigaciones no traigan sorpresas. No traigan sorpresas. No creo yo de que sea armamento peruano. Puede ser armamento de las guerrillas, ¿no? Colombianas, pero del ejército peruano lo dudaría por el momento. Muy bien, general Leonardo José Longa López, el jefe del Estado Mayor de la Región Militar del Brain, ex agregado de Defensa Militar en Estados Unidos, ¿no? Y también usted nos decía que ha desempeñado el cargo de Seguridad Nacional en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo le agradezco la en la Sedena. Sedena. Le agradezco la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Y es un cargo que en realidad me permite tener toda esta visión, ¿no?, que usted nos ha desarrollado en esta entrevista. Le agradezco la gentileza, mi estimado general. Si me permite, no? José, ya hemos visto que es necesario un sistema de inteligencia, es necesario también un sistema de contrainteligencia, pero también es necesaria una Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Lo peor que se pueden haber hecho desde el 2000 a la fecha es desactivar la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Debería de reactivarse la Sedena. Eso también nos va a ayudar a traer la seguridad que la nación peruana necesita. Muchas gracias, José, por la entrevista. Le agradezco, mi estimado general. Conversamos con el general del Ejército Peruano en situación de retiro, Leonardo José Longa López. RCR